Bueno, y al rendir su primer informe de actividades por los 100 días de su segundo año de gobierno, el presidente López Obrador dio a conocer acciones para reactivar la economía frente a los efectos de la pandemia del COVID-19. Destaca mayor inversión pública para beneficiar el desarrollo social, generación de empleo pleno y austeridad republicana. Vamos a hablar de estos temas, por supuesto, con el señor Rodrigo Pacheco, que ¿por dónde pusieron a Pacheco? Está por el otro lado. Está por las catacumbas el señor Pacheco. Mi querido Rodrigo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, querido Paco, con mucho gusto de saludarte. Y bueno, pues más allá, digamos, del contenido del mensaje que resultó relativamente escueto en términos de cosas específicas, sobre todo porque pues hay programas, por ejemplo, de la banca de desarrollo junto con el sector bancario y esto pueda generar garantías para el otorgamiento de créditos, pues quedó expresado, digamos, lo que piensa el mercado, por lo menos lo que se vio ayer en el tipo de cambio y que se ha visto a lo largo de esta mañana, porque estamos hablando de que el dólar a nivel internacional está en los 25 pesos con 16 centavos. Ahí por ahí tenemos la gráfica de cómo, pues previo al mensaje andábamos en los 24 altos y luego pues ya a lo largo de la semana empezó a subir, pero ya ayer pues empezamos a ver este pequeño salto ya por encima de los 25 pesos por dólar, que yo creo que es la expresión más acabada del mercado. El Consejo Coordinador Empresarial, Paco, publicó un desplegado este día en el que dice no tomar decisiones es una mala decisión. Creo que eso resume en parte lo que está viendo el sector privado, entendiendo que siempre ha buscado mantener puentes, digamos, de diálogo con el gobierno. Desde la semana pasada se dio cuenta que pues prácticamente la propuesta que hicieron, ayer también lo ponía en su cuenta de Twitter el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, y pues era el detalle, digamos, de lo que le entregaron en la carta y en las propuestas que discutieron durante 5 horas el jueves, en donde no hubo mucho eco y que, bueno, pues eso ha generado esta postura que ya te decía el Consejo Coordinador Empresarial. Lo menciono porque es, digamos, el que agrupa a todas las cámaras del sector privado, un sector privado, Paco, hoy en la mañana tuve algunas entrevistas en radio, pues muy preocupados porque no parece que hay medidas contracíclicas. ¿Qué quiere decir esto? Porque a lo mejor suena muy técnico. Pues simplemente que cuando la economía, digamos, está entrando, decía Paul Krugman, en un coma inducido, para sacar al paciente del coma inducido lo que necesitas es inyectarle mucho dinero, tomar medidas de mucho gasto, etcétera, y eso no parece estar ocurriendo, sobre todo porque si bien, como ya lo decías, anunció, por ejemplo, desde el Infonavit, desde el Fobiste, desde el propio ISSSTE, fondos, digamos, donde se van a otorgar créditos, pues el motor que mueve a la economía mexicana, si fuésemos un coche, esos pistones pues son el sector privado, es decir, los millones y millones de pequeñas y medianas empresas que requieren, por ejemplo, ayudas fiscales, con la nómina, con Señor las Pacheco, cuotas para que la gente lo pueda entender, no en términos tan técnicos, para hacer chicharrón en salsa verde, ¿qué necesitas? ¿Chicharrón? Pues chicharrón, porque si no le puedes poner salsa verde a los tacos. Si no le pones chicharrón, para tener empleos, ¿qué necesitas? Necesitas justamente que las empresas sigan operando, que haya demanda. Y pues nada, si las empresas están cerradas. Si le quieres meter al Infonavit porque son los trabajadores los que tienen casa, pues si no tienen la calidad de trabajadores, pues no va a servir de nada. Si le quieres meter al Fobiste, tampoco van a servir de nada. Si le quieres meter a cualquier cosa que tenga que ver con los trabajadores, hay que tener trabajadores. ¿Quién hace a los trabajadores? Los empresarios. Si no tienes empresarios, si el señor del restaurante ya quebró, si el señor de la planta industrial ya quebró, si el señor del hotel ya quebró, pues no vas a tener trabajadores a qué darles el dinero. Exactamente. Por ejemplo, ¿para qué quieres tener muchos créditos a la vivienda si nadie los va a pedir? Porque no va a tener trabajo. Digamos, no va a haber cuotas del Infonavit. Entonces, bueno, pues sí es un problema que por lo menos, Paco, el mercado lo está reflejando en lo que se refiere al tipo de cambio. Ya veremos, ya en un momento estará abriendo la Bolsa Mexicana de Valores, a ver qué dice esa parte, que tampoco es tan representativa, pero sin duda, mi querido Paco, pues ojalá hacia adelante todavía hay oportunidad, digamos, de que se vayan anunciando medidas más robustas, independientemente de, digamos, los programas sociales. Yo creo que tenemos que hacer una teoría económica que sea la teoría del chicharrón en salsa verde y nos vamos a ganar un premio Nobel como Samuelson. Nada más lo ponemos en inglés y unas 10 citas de altos economistas y lo logramos, Paco. Me va a costar trabajo la traducción de pork belly, o cómo será in green chicharrón. Sauce. O chicharrón in green sauce, pero la realidad, aunque esto suene a broma, si no fuera real, pues
pues sería muy buena broma, pero la realidad es que es una tragedia. Y yo lo decía y lo digo con mucho respeto y con un ánimo muy conciliador. Ayer el presidente de la República se vio solo en Palacio Nacional y me parece que está solo porque no hay nadie que esté junto a él y le dé una recomendación adecuada. Y parece que está en el país de las maravillas, nada más que la realidad ya se comió al gato Cheshire, ya se comió al conejo que hace el té, ya se comió también al sombrerero y a todos los demás. Así que es momento de verdad de tomar las cosas con seriedad. Yo no estoy en contra de que haga su refinería si hay dinero, no estoy en contra de que haga el aeropuerto. Yo sé que también hay muchas presiones y gente muy malintencionada que esto lo utiliza para atacarlo. Eso estoy consciente, es el juego de la política, es una mezquindad, ¿no? Porque es un momento en el que el país debería de cohesionarse. Necesitamos salir adelante, pero también hago un llamado con mucho respeto al presidente de la República, la figura del presidente de la República, para que tome en cuenta que hay otras necesidades, además nada más de una cuestión ideológica, la cual puedo aceptar que le están atacando. Así es, querido Paco, la verdad es que fue un discurso que quedó pequeño, digamos, ante el recinto que veíamos ayer en la transmisión, porque estamos en una crisis no de México, es una crisis global en donde Estados Unidos en 2 semanas se hicieron 10 millones de solicitudes de desempleo. Eso no ha ocurrido ni en la Gran Depresión. De ese es el tamaño del reto enorme que tiene México, más el tema de salud. Y bueno, pues lo que vimos ayer, la verdad es que pues le faltó, desde una óptica económica, le faltaron, pues digamos, muchas medidas, y allí está el mercado, simplemente para marcarlo en lo que ya te contaba del tipo de cambio. ¿Cuál es tu pronóstico para hoy del tipo de cambio? Pues yo no creo que supere a los 26, Paco. Hace un rato estaba viendo la conferencia de la mañana en el mismo tono de la de ayer. Pensaría que nos vamos a mantener arriba de los 25, quizás 25 medios. No creo que haya, digamos, una súbita depresión más acelerada. Hay que ver también que la Comisión de Cambios, esta que está compuesta por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que es importante aclararlo porque la semana pasada decía el presidente que él no estaría de acuerdo en que las reservas y el Banco de México, es una decisión consensada entre el secretario de Hacienda y el Banco Central. Y bueno, en ese contexto a lo mejor hay subastas en estas líneas swap, digamos, de la Reserva Federal, y eso yo creo que puede ayudar a contener la depresión, que no es el mandato, digamos, ni del Banco Central ni de la Comisión de Cambios el tener un tipo de cambio específico, simplemente que no se vuelva muy desordenado y que tenga saltos muy fuertes, porque eso obviamente le pega a la inflación, porque buena parte de lo que consumimos los mexicanos pues lo importamos particularmente de Estados Unidos. Pues señor Rodrigo Pacheco, le agradezco mucho, por supuesto, y vamos a ser co-creadores de la teoría del chicharrón en salsa verde. Gracias, buenos días. A trabajar. Eso es todo.